Buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestra reunión de el día de hoy. Quiero agradecerle mucho al doctor Guillermo Triana, que vino a tocar un tema muy importante, que es el tema de baldíos, pero no de cualquier tipo de baldíos, sino de baldíos en bienes urbanos. El doctor Triana, pues todos lo conocen acá, es el registrador de la zona de Soacha. Y pues quiero agradecerle y dejarle la palabra al doctor Alan Duport para que él le dé inicio a esta conferencia y agradecerle a los que ya están con nosotros, cerca de 70 personas, doctor Guillermo, ya están conectadas con nosotros. Gracias, presidenta. Un saludo para todos los colegas, todos los colaboradores de notarías que están conectados en este momento. Bienvenidos a este espacio de capacitación que ofrece UNOVOC. En la tarde de hoy tenemos como invitado y conferencista el doctor Guillermo Triana Serva, como decía la doctora Adriana, registrador de zona de Soacha. Entonces, él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con amplia experiencia en empresas públicas y privadas. El doctor Triana también es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y cursó un magíster en Economía de la Universidad Javeriana. Entonces, al doctor Triana, pues le queremos dar la bienvenida con este tema importante, que es un tema del que hablamos hace aproximadamente 2 meses y nos pareció de mucha relevancia porque van a ver ustedes que la propiedad privada en bienes urbanos o en el área rural se prueba esa titulación de manera distinta, con base en un desarrollo normativo, pero sobre todo en la evolución de la jurisprudencia. No me quiero meter en temas más profundos y enredar la piola, como se dice vulgarmente. Yo quisiera, doctor Triana, que usted nos haga un esbozo de lo que será esta presentación y demos inicio. Recordándoles qué pena que esta conferencia será subida al canal de YouTube del UNOVOC en los próximos días. Buenas tardes, doctor Alan, doctora Adriana, doctor Juan Carlos. Un cordial saludo. Espero que más que como registrador, que es cargo que actualmente desempeño en el área de Soacha, lo hago como abogado y como ciudadano que a diario veo situaciones relativas a la propiedad de la tierra que considero interesante, por lo menos plantear las inquietudes sobre dicho tema. He titulado la reunión de hoy como la prueba de la propiedad privada en bienes urbanos. También vamos a hablar de bienes rurales, pero en bienes urbanos, y básicamente a cubrir un aspecto que dentro de la teoría jurídica de la tierra se denomina la titulación oponible al Estado. Y a eso hace referencia la primera presentación, la primera filmina. ¿Qué es lo que pretendo con ello? Pretendo explicar no un conflicto sobre propiedad, por ejemplo, desde el punto de vista del linde de unos terrenos de tipsias civiles que han llegado hasta el nivel de casación, sino la confrontación del título de la propiedad privada frente al Estado. Y a título de ejemplo, son temas muy comunes en el área, en la jurisdicción de Cartagena, por ejemplo. Todo por el aspecto de zona costera relacionado con discusiones que hay sobre jurisdicción de la DIMAR, por ejemplo, sobre determinadas propiedades privadas, y finalmente
sobre líneas costeras, si son o no de propiedad del Estado, temas insulares, temas de islas que son frecuentes en Cartagena, etcétera, y que es una discusión frente al Estado. Esa discusión se puede marcar desde dos puntos de vista. Lo que se denomina la clarificación de la propiedad, que es en este momento competencia de la Agencia Nacional de Tierras, y lo que es para predios rurales. Y el otro grupo, que es dicha prueba, dicha confrontación de títulos en el Estado frente a predios rurales. Frente a predios rurales uno y el otro grupo frente a predios urbanos. Entonces, si vemos la segunda filmina, por favor, Daniel. No, la anterior. Objetivo de la exposición. Es correcto. Entonces, el punto central de discusión es hasta dónde se presumen baldíos o podemos presumir baldíos de acuerdo a nuestra legislación en propiedad urbana y las formas de desvirtuar dicha presunción. Muchos de ustedes conocen y ya han tenido experiencia sobre el particular. De la misma manera, la prueba de la propiedad privada en inmuebles urbanos para efectos de poder desvirtuar la presunción general de propiedad baldía de la nación. Y por último quiero, y es una conclusión a que quiero llegar en esta reunión y lograr el objetivo, es demostrar que es más gravosa la prueba de mostrar la propiedad privada en bienes urbanos que en bienes rurales. Y en este desarrollo vamos a explicar por qué. Entonces, en la tercera filmina, pasemos, Daniel, a la siguiente, por favor. Parto del principio de la regla general, esto con mayúsculas, que es la presunción que trae el artículo 675 de nuestro Código Civil. Esa define la calidad de bien baldío, aquellos bienes de la Unión o todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. ¿Qué quiere decir eso? Que la regla general de la propiedad en Colombia, nuestro territorio, es de la nación, es propiedad de la nación, a menos que, antes se decía de la Unión, a menos que se pruebe que hay propiedad privada. Entonces, esa es la regla general del artículo 675. ¿Y a qué viene? A que en un porcentaje supremamente alto de predios que están en discusión sobre la validez de la prescripción o no, si se está haciendo sobre bienes baldíos o no, en el caso de bienes rurales, por ejemplo, siempre parte los alegatos de la Agencia Nacional de Tierras, hoy Agencia Nacional de Tierras, ante Incodera, Incora, de esta presunción. Esta presunción se ha discutido y es rica la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia en relación con bienes rurales, que son en donde hay este debate por aplicación directa, por ejemplo, de la ley 160 y la ley 236, como lo vamos a ver, en menor grado sobre predios de orden rural. Bien. Entonces, aparte de que tenemos una presunción general de que todo es baldío, a menos que se demuestre lo contrario, la ley 48 de 1882, el artículo 3 establecía: las tierras baldías se reputan bienes de uso público y su propiedad no se prescribe contra la nación en ningún caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2519 del Código Civil. Si miramos la parte relativa a los bienes de la Unión y al artículo 63 de la Constitución Nacional, igualmente le dan el carácter de imprescriptibles a los bienes públicos y dentro de ellos una calidad que es el de bienes baldíos. Siguiente filmina.
El Código Fiscal Nacional, en la segunda versión de la Ley 110 del año de 1912, en su artículo 61, estableció que el dominio de los baldíos no se puede adquirir por prescripción. Entonces, esta norma antigua llevó a que la propiedad de los bienes baldíos se hace directamente por adjudicación, en una época por el denominado Ministerio de Industrias, de Economía, con posterioridad por parte del Ministerio de Agricultura, hasta que conforme a la Ley 135 de 1961, que todos conocemos como Reforma Agraria, se pasó esa posibilidad de adjudicación a una entidad administrativa con funciones jurisdiccionales, como es hoy la Agencia Nacional de Tierras. Siguiente. El artículo 7º de la Ley 200 de 1936, entrando al tema urbano, al tema de los baldíos o de la propiedad urbana, no de la propiedad rural, establece, acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial urbana, resalto urbana, los títulos inscritos otorgados con anterioridad a esta ley en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. Las otras disposiciones de esta ley no se aplican a la propiedad urbana. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo en bienes urbanos situados dentro del casco urbano, como ya vamos a ver la diferencia con bien rural, para poder ser oponible al Estado. Para poder oponerme al Estado, tengo que demostrar una cadena traditicia de títulos, junto con el modo, o sea, el registro, anteriores a 20 años atrás, que era la prescripción extraordinaria de la vigencia de la Ley 200 de 1936. ¿Qué quiere decir ello? Que la Ley 200 de 1936 entró a regir el 7 de abril de 1937, porque es un tema de ajuste. Quiere decir que 20 años atrás que el término de prescripción, 7 de abril de 1917, es la fecha límite en que debo aportar títulos válidos y el modo de esos títulos, o sea, el registro plenamente válidos con anterioridad mínima al 7 de abril de 1917. Sobre eso, el Consejo de Estado ha tenido muchísimos pronunciamientos, básicamente en términos en tierra rural, e inicialmente se aplicaba de la misma manera los 20 años atrás de la vigencia de la Ley 200 del 36. O sea, tenemos que remontar la prueba de la propiedad privada al 7 de abril de 1917. Bien, la base, el artículo 7º que estamos viendo de la Ley 200 de 1936. Entonces, miremos una jurisprudencia de la Corte del año 48 de la Sala de Negocios Generales sobre el particular, que es la siguiente filmina. Entonces, siguiente filmina, Daniel. Entonces, dice la sentencia del 30 de junio de 1948 de la Sala de Negocios Generales de la Corte. Conforme al artículo 7º de la Ley 200 del 36, se puede demostrar en juicio con el Estado la propiedad privada territorial urbana, con títulos inscritos anteriores a la vigencia de la Ley 200 de 1930, en que consten tradiciones de dominio por un tiempo no menor de la prescripción extraordinaria. En esa época, 20 años. Otras disposiciones de la misma ley, los artículos 1º, 2º y 3º, que se refieren a la propiedad rural, o sea, hablando de la Ley 200 del 36, frente a la nación, y establecen algunas reglas para destruir la presunción del Estado de las tierras baldías. Y el artículo 3º previene que los títulos inscritos otorgados entre particulares,
o sea, la tradición, antes de esta ley no demuestran propiedad privada respecto de terrenos que no sean obviamente adjudicables, que estén reservados o destinados a cualquier servicio o uso público. A esta no se aplica para la comprobación del dominio privado frente a la nación, sino la norma expresada en el artículo 7º que permite acreditar tal propiedad privada con los títulos otorgados antes de esta ley en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término para la prescripción extraordinaria. Esta sentencia de la Corte fue referente durante muchísimo tiempo para efectos de la discusión de títulos oponibles o no al Estado, básicamente de orden rural, pero conforme a esta sentencia del año 48, aplica a predios urbanos. Entonces, primera conclusión, yo puedo oponer mis títulos en zonas de bajamar, puedo poner mis títulos en zonas de discusión costeras, en zonas de playones, en unas regiones del Cesar, por ejemplo, o frente a islas, etcétera, si logro acreditar tradiciones sucesivas, cadena de negocios anteriores al 7 de abril de 1917 para predios urbanos. Bien, vamos a la siguiente filmina para hacer referencia muy breve. No, hay un anterior que es el decreto, hay un anterior que dice decreto 059 del 38, Daniel, devuelve una anterior. Sí, es el decreto reglamentario de la ley 200 de 1936, el decreto 059 de 1938. Ese fue tomado como un gran referente en toda la discusión de leyes agrarias, de vigencias de títulos, de si era posible la extinción del derecho de dominio, o si se presumía baldío, etcétera. Es este decreto 059 de 1938, que para efectos del tema de los baldíos urbanos establece: para los efectos del artículo 7º de la ley 200 del 36 se entiende por propiedad urbana la predial que se haya ubicada dentro de las áreas de la población fijada legalmente o, a falta de esta fijación, a una distancia que no exceda de 100 metros de las últimas edificaciones que constituyan el núcleo de la respectiva población o caserío. En otras palabras, que estén dentro del casco urbano. Y a partir de la vigencia de la ley 388 del año 97 y de la aplicación a partir del año 2000 y 2001 de los planes de ordenamiento territorial, la fijación de área urbana la dan los planes de ordenamiento territorial. Entonces, allí se puede establecer qué es urbano, qué es semiurbano y qué es rural, que es lo que básicamente trabaja los planes de ordenamiento territorial de orden municipal. Entonces, con base en esto queda ratificada que se desvirtúa la presunción de baldío de un predio urbano si tiene cadena de títulos anteriores al 7 de abril del año de 1917. Siguiente. Pasando a la propiedad rural, como lo ven en el recuadro rojo situado a la izquierda, es muy importante para este tema la presentación del artículo 65 de la ley 160 del 94. Como todos sabemos, es la ley que reformó y que aplica en materia de inmuebles de presunción de baldíos rurales, al establecer que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado. Y agrega a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria o por las entidades públicas en las que se delegue esta facultad. Los ocupantes de tierras baldías por este solo hecho, ojo, los ocupantes de los baldíos por este solo hecho no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil
y frente a la adjudicación por el Estado solo existe una mera expectativa. Entonces, esta norma es básica para efectos de la prescripción de la propiedad en terrenos rurales. Estamos pasando ya a la parte de la ruralidad. Y el artículo 65 de la Ley de Reforma Agraria, la Ley 160, es que todos los baldíos son imprescriptibles, para resumir. Siguiente. Y complemento esa norma, pasemos a la siguiente filmina, que es el artículo 48 de la Ley 160 del 94, que en resumen establece que el INCORA, previa obtención de la información necesaria, adelantará los procesos tendientes primero, que es algo en temas rurales para la gente vinculado a nuestro campo. Es muy importante que establece clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado. A partir de la vigencia de la presente ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o títulos debidamente inscritos o otorgados con anterioridad a la vigencia de esta ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. ¿Qué quiere decir ello? Que la ley 160 del año 94 entró en vigencia un 5 de junio del mismo 94. Si le aplicamos los 20 años atrás como los tenemos que aplicar en la interpretación de la ley 200 del 36, aquí se empleó exactamente textualmente la misma fórmula, quiere decir que yo debo demostrar para predios rurales, para predios vinculados con la agrariedad, cadena de títulos al 5 de junio de 1974, que es 20 años atrás a la vigencia de la ley 160 del 94. Y luego agrega, lo dispuesto en el inciso anterior sobre la prueba de la propiedad privada por medio de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente ley, no es aplicable obviamente respecto de terrenos no adjudicables que estén reservados o destinados para cualquier servicio o uso público. Bien, entonces, el primer elemento que da la misma ley 160 a través de su artículo 48, que es un artículo muy importante, es que le da facultades a una entidad administrativa del Estado, como es la Agencia Nacional de Tierras, hoy, para definir si esa finca, si ese predio rural es de propiedad privada o es un baldío, así sea adjudicable o no, de propiedad del Estado, de propiedad de la nación. La siguiente filmina, pasemos Daniel, por favor. Ah, sí, ya está. Tenemos que el artículo 48, entonces, establece una facultad administrativa de limitar las tierras de propiedad de la nación de la de los particulares. Y determinar de esa manera igualmente, devolvamos la filmina, por favor. Daniel, devolvamos la filmina a la anterior, que dice ley 160 del 94. Y que en concordancia, la siguiente, debe haber una intermedia del artículo 48, es otra, la siguiente filmina, Daniel. Que igualmente le exige a la Agencia Nacional de Tierra la indebida, es correcto esta filmina. Tercero, determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos. Parágrafo, el anterior, Daniel. Para asegurar la protección de los bienes y derechos conforme al artículo 63 de la Constitución Nacional y la Ley 70, el INCORA igualmente puede adelantar procesos de delimitación, o sea, clarificación, frente a tierras de resguardo o de comunidades negras pertenecientes a los particulares. Bien, ello lo que quiere decir es que para efectos de predios rurales yo puedo desvirtuar
la presunción de baldío a que hicimos referencia en el inicio de esta conferencia a partir del artículo 675 del Código Civil, de una manera o con un título originario derivado del Estado, o segundo, con cadena de títulos anteriores al 5 de junio de 1974 para predios rurales. Mientras que, y es parte de la comparación, para predios urbanos tienes que demostrar o título originario del Estado o una cadena de tradición de propiedad al 7 de abril de 1917. Entonces, es una primera diferencia entre la propiedad urbana y la propiedad rural para efecto de la presunción de baldíos por parte del Estado. La siguiente filmina, que usted ya la tiene, que es la ley cuarta de 1973, trae otra presunción para poder desvirtuar la calidad de baldío, pero solamente rural, aplicable a predios rurales. El artículo cuarto de la ley 1973, perdón, la ley cuarta de 1973 modificó la ley 200, que fue un debate muy grande, lo que se denominó, conocido ya por abogados de mi época, que se denominaba el Acuerdo de Chicoral, en el cual se dice que el artículo primero de la ley 200 de 1936 quedará así: se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como plantaciones o cementeras, ganados, otros de igual significación económica. Y agrega: el cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por sí solo pruebas de explotación económica, pero sí pueden considerarse como elementos complementarios de dicha explotación. Entonces, la tercera forma de desvirtuar en predios agrarios, en predios rurales, es la presunción que establece la ley 200 de 1936, modificado por la ley cuarta del 73, en cuanto a que si existe actos de posesión, si existen poseedores, ya no se presume que es un baldío, sino que es propiedad privada. Esta norma y esta presunción de la ley 200 fue referente jurisprudencial, como lo vamos a ver en la parte siguiente de esta conferencia, de esta reunión. Fue referente para efectos de aceptar prescripciones, por ejemplo, procesos de prescripción adquisitiva, aceptar aperturas de folios de matrícula, bueno, una serie de elementos derivados del dominio, derivados de la propiedad, a partir de la presunción de hechos de poseedor que generan la presunción de propiedad privada en predios rurales. Pasemos a la siguiente filmina. Entonces, para concluir hasta aquí en lo siguiente: a partir de la vigencia de la ley 160 del 94, para predios rurales se desvirtúa la presunción de baldío por existir título originario del Estado, o sea, una adjudicación, una resolución de adjudicación del Ministerio de Agricultura, del INCODER, etcétera, por tener una cadena crediticia de títulos inscritos, o sea, título y modo, anteriores al 5 de junio de 1974, y por la presunción establecida en la ley 200 del 36 sobre actos de posesión. Esto es la forma de desvirtuar la norma general, el carácter general de baldíos en predios rurales. Y la siguiente filmina, Daniel, la damos para predios urbanos. Entonces, a partir de la vigencia de la ley 200 del 36 para predios urbanos, podemos desvirtuar la presunción del baldío, primero, por existir título originario del Estado. Segundo, por tener una cadena crediticia de títulos inscritos, título y modo anteriores al 7 de abril de 1917. Entonces, aquí ya podemos concluir que demostrar una cadena de títulos al año 17
es supremamente difícil por, entre otras, las siguientes razones. Deficiencias ya en el mantenimiento, en la forma como se tienen los libros del sistema antiguo de registro, por ejemplo, en donde es igualmente por la conservación de los tomos del protocolo de las notarías antiguos. En Bogotá, por ejemplo, se llevan gran parte de eso en el Archivo General de la Nación, que tiene sistemas muy seguros para eso, pero los protocolos, hasta el año de 1850, los tomos de inscripciones del registro, del modo de adquirir la propiedad a través de la tradición o de otros medios de adquisición del registro, están todavía a cargo, su custodia y bajo la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro, que ya en la práctica, en la utilización de esto, han sufrido, y no de ahora, ni mucho menos es responsabilidad de la actual administración, pero durante mucho tiempo, desde temas de incendios, como el caso de la Oficina de Registro de Pasto, por ejemplo, o de San Andrés, que son experiencias muy conocidas, o temas de humedad. De todas maneras, a pesar de que eran papeles especiales, hojas especiales, han terminado deteriorándose por el tipo de tinta que se utilizaba, por diferentes razones que el tiempo ha ido borrando. Entonces, hace muy difícil lograr una cadena traditicia hasta anterior al 7 de abril de 1917. Y esa es una carga mayor para el propietario de predios urbanos. Yo pregunto, simplemente a título de discusión, que yo creo que la vamos a tener más adelante y va a ser interesante, en cuanto a que un estudio de títulos para la adquisición de un predio urbano que hagamos cualquiera de nosotros en la ciudad de Bucaramanga, en la ciudad de Ibagué, será, desde el punto de vista urbano, será que le exigimos al vendedor que nos acredite una cadena de títulos anteriores a 1917? Pues probablemente no. Siempre se ha utilizado en el tema de estudios de títulos el tema el término establecido para la prescripción ordinaria o extraordinaria. Entonces, tenemos que desde el punto de vista de los bancos, por ejemplo, al estudiar sus garantías, estudian titulación a 20 años. El problema, y esta discusión tiene vigencia, es desde el punto de vista de lo que hablábamos inicialmente de la oponibilidad frente al Estado. El término de los 10 años de prescripción extraordinaria, de los 5 de prescripción extraordinaria, en un estudio de títulos del cual conocen ustedes como notarios, nosotros como registradores, en el caso de registro, es válido sobre intereses de terceras personas que traten o de invadir o de alegar derechos sobre un predio que está siendo objeto de estudio de títulos. Pero ya en una discusión frente al Estado, por ejemplo, por mi predio va a pasar la ampliación de una avenida que está haciendo el Instituto de Desarrollo Urbano o está haciendo la empresa Metro de la capital o las concesionarias de vías de la Agencia Nacional de Infraestructura, de la ANI, etcétera. Entonces, ya se vuelve un debate de títulos frente al Estado. Y viene la aplicación del artículo 7º de los artículos restantes de la ley 200 del 36, o viene el tema para predios rurales, la vigencia hasta el 5 de junio de 1974, si se trata de predios rurales. Entonces, a eso va parte de esta conferencia, a ahondar sobre ese tema. Quiero, como segunda parte de la conferencia, en forma breve, hacer referencia a alguna jurisprudencia sobre esto
que en forma curiosa y no se trata. Siguiente filmina, por favor, Daniel. Que es desarrollo jurisprudencial sobre la prueba de la propiedad privada en inmuebles tanto urbanos como rurales. Siguiente filmina. Entonces, el desarrollo jurisprudencial, como ya hice alguna referencia, para la propiedad privada está a partir del artículo 764 del Código Civil, desarrollado por la Ley 200 del 36 sobre la presunción de propiedad privada a partir de la posesión, a partir de tener actos hechos de propietario determinado, determinados a partir de normas agrarias, y desarrollado por la Ley 200 de 1936 sobre la forma de desvirtuar la presunción de baldíos. La jurisprudencia lo ha aceptado y lo tuvo hasta época reciente, inclusive pienso que hasta antes de la vigencia de la Constitución de 1991 era de un pronunciamiento reiterado como desarrollo jurisprudencial la aplicación de la presunción de propiedad privada a partir de la Ley 200 de 36, como lo vemos en muchísimas sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El otro punto que es importante tener en cuenta es que a partir de la presunción de propiedad privada y de los requisitos del artículo 407, creo que es 415 del Código General del Proceso y Procedimiento Civil, es necesario en los procesos de pertenencia aportar un certificado especial expedido por el registrador para poder adelantar la pertenencia, como ustedes saben. Y segundo, hay que aportar el certificado de tradición para efectos de partir de que la naturaleza del inmueble, la naturaleza jurídica del bien sobre el cual se va a adelantar una pertenencia es de propiedad privada y no se aplique presunción de bien baldío. Y un punto de desarrollo muy reciente es, y sobre eso quiero hacer énfasis, es que hace más gravosa la prueba del propietario contra la nación en el caso de que en el certificado de tradición el registrador no pueda certificar, no si es propiedad privada o no, el respectivo inmueble, sino que si tiene o no titular del derecho de dominio. Y este es un punto que quiero hacer énfasis en esta reunión por lo siguiente. Pasemos a la siguiente filmina. Quiero traer la sentencia que es referente en este momento de la Corte Constitucional sobre el tema de presunción de baldíos y sobre las formas de desvirtuar, que es la T488 de 2014. Esta sentencia, que fue con ponencia del doctor Jorge Iván Palacios, hace énfasis en una cosa y esta la están aplicando. La importancia de citar esta jurisprudencia es que se volvió referente para tribunales civiles, jueces civiles, inclusive ya para el Consejo de Estado. ¿Por qué razón? Porque en ella se hace énfasis no solo en los elementos de presunción que hemos visto y la forma de desvirtuar a partir de la ley 160 para predios rurales, por ejemplo, sino también de la ley 200 del 36, sino que se dice que si en un proceso de pertenencia no se aporta un certificado o el registrador no certifica claramente quién es el propietario, se presume y se tiene que tener como elemento de presunción de baldío el citado inmueble. Sobre eso, personas que han hecho estudios sobre la presunción de baldíos rurales tienen como referencia que cerca de 1.250.000 hectáreas
de predios que se presumen baldíos, que son baldíos de propiedad de la nación, han sido adjudicados por nuestros jueces civiles como se han hecho la adjudicación como baldío a campesinos, o etcétera, mucha gente, y que se ha hecho sobre terrenos que son baldíos imprescriptibles, como lo vimos, pero que se han vuelto de propiedad privada a raíz de esta dudosa interpretación. Entonces, el doctor Jorge Iván Palacio dice en su sentencia lo siguiente: así planteadas las cosas, careciendo de dueño reconocido el inmueble y no habiendo registro inmobiliario del mismo, surgían indicios suficientes para pensar razonablemente que el predio en discusión podía tratarse de un bien baldío y en esa medida no susceptible de apropiación por prescripción. En este sentido, el concepto rendido por la Superintendencia Notarial y Registro correctamente explicó que ante tales elementos fácticos, lo procedente es correr traslado al INCODER para que se clarifique la naturaleza del inmueble. Entonces, esto es material del día, nota social del día, en el caso de los propietarios de la propiedad de los Llanos Orientales, de terrenos del Meta, obviamente del Guaviare, lógico, del Guaní, etcétera, en que si no se aporta un certificado de tradición donde se pueda estudiar, se pueda certificar que el predio es de propiedad privada, en que pueda certificar claramente quién es el propietario de ese predio, estamos ante un bien baldío y por tanto ante un bien imprescriptible. Esa es la importancia de esta jurisprudencia. Y luego agrega el doctor Jorge Iván Palacio, leyendo en la filmina que tenemos en pantalla, lo siguiente: con lo anterior se constata que la exigencia de la ley va encaminada a constatar dentro del proceso que en efecto se están prescribiendo predios privados y a descartar que se trata de bienes de uso público como los terrenos baldíos. Y agrega, es decir, en caso de no existir un propietario inscrito, ni cadenas traslaticias de derecho de dominio que den fe del dominio privado, en desmedro de la presunción de propiedad privada, y que la sentencia se dirija además contra personas indeterminadas, es prueba sumaria que puede indicar la existencia de un baldío, y es deber del juez, por medio de sus poderes y facultades procesales, decretar las pruebas necesarias para constatar que no se trata de bienes imprescriptibles. Este es el eje de lo que están teniendo en consideración como antecedente jurisprudencial nuestros jueces de las ramas civiles, del Consejo de Estado, etcétera. Y para ratificar esto, pasemos a la siguiente filmina, es que en una sentencia del año 2016 también del doctor Jorge Iván Palacio, se dice, pasemos la siguiente, Daniel. Daniel, pasemos la siguiente filmina. Ah, no, sin embargo, no, devolvamos una anterior que dice, sin embargo, devolvamos una. Es correcto. Sin embargo, es claro, esa es una sentencia de 2016 que se tiene referencia de todo lo que es la propiedad privada o lo que es la presunción de baldío. Sin embargo, es claro que el registro que existe en la Oficina de Instrumentos Públicos muestra un predio que se encuentra debidamente inscrito, pero nunca ha contado con un titular del derecho de dominio, situación que no suscitó ninguna clase de duda fáctica o sustantiva en el juez como hasta ahora se ha visto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no solo tengo que aportar un certificado donde tenga una cadena traditicia, si es predio agrario al 74, predio urbano al año 17, sino que tiene que haber absoluta claridad de quién es el titular del derecho de dominio. Y la pregunta que ustedes se hacen como conocedores del tema, bueno, ¿qué pasa con las certificaciones
con los certificados de tradición en que hablamos de la falsa tradición. ¿Qué pasa en predios donde por razones históricas no tiene claridad en los linderos ni en su determinación, porque se empleaban referencias que no eran certeras y queda duda sobre una serie de relaciones de la propiedad y de la naturaleza jurídica de ese predio? Entonces, desde ese punto de vista, desvirtuar la presunción de baldío se vuelve cada vez más complicada y lo agrava con el hecho de que no aparece claramente referenciado el titular del derecho de dominio. Siguiente, Filmina. Haciendo referencia a la misma sentencia 549 de 2016, se agrega las dos interpretaciones complementarias entre sí, o sea, la interpretación de presunción de baldío o presunción de propiedad privada hayan asiento sólido en la propia ley y en la doctrina jurisprudencial de esta Corte, pero cuando la decisión de tutela T488 al 14, que fue la que acabamos de ver, encuentra efecto fáctico en el proceder del juez de la pertenencia porque en el predio lindanal no figuraba persona alguna como titular de derechos reales, entonces se tiene que aplicar, agrega la sentencia, su carácter de presunción de bien baldío. Bueno, en la siguiente filmina traigo rápidamente a colación la siguiente, correcto, es una sentencia de la Corte del magistrado de Tunja, el doctor Armando Tolosa. Él presiento que es de la escuela antigua y hace una crítica al tema de si en el certificado aparecen titulares de derechos reales o no, y agrega en la sentencia TSC 1776 del 16 de la Corte, dice: ahora bien, suponer la calidad de baldío solamente por la ausencia de registro o por la carencia de titulares de derechos reales inscritos en el mismo implica desconocer la existencia de fondos privados históricamente poseídos, carentes de formalización legal, postura conculcada por las prerrogativas de quienes detentan de hecho la propiedad de un determinado bien. En otras palabras, no podemos decir, o sea, todo lo que no tenga claridad de propiedad, entonces se presume de propiedad privada y dejó de ser, se presume de predio baldío y dejó de ser de propiedad privada. Pasemos a la siguiente. Agrega el doctor Tolosa, bueno, sin embargo, finalmente lo que él quiere decir, hago un resumen ya para no leer este tipo de cosas, es que admitir lo aducido por el ente tutelante equivaldría a revertir injustificadamente la carga de la prueba en detrimento de los particulares para favorecer a una entidad pública, cuando contrariamente es deber del Estado propender por garantizar el acceso a la administración de justicia sin mayores trabas que las previamente estatuidas en la ley. Entonces, básicamente, es un resumen de la crítica que hace el doctor Tolosa en sentencia de instancia en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, siguiente. Entonces, hasta aquí quiero significar varias cosas. Primero, conclusión. De por sí, demostrar la propiedad privada urbana debe contener inscripciones, o sea, título y modo, con anterioridad al 7 de abril de 1917, mientras que para la propiedad agraria se requiere al 5 de junio del año 74. Es una carga en contra del propietario de predio urbano. Segundo, demostrar para el respectivo inmueble título originario del Estado es común y frecuente para predios agrarios. Todos conocemos muchísimos predios en el departamento del Meta, por ejemplo, en el departamento de Casanare,
donde ha sido una labor muy importante del INCORA, del INCODER, en la adjudicación de bienes baldíos a campesinos sujetos de reforma agraria. Pero es muy poca la adjudicación de predios por parte del Estado de baldíos en zona urbana. ¿Por qué? Porque entre otras la competencia del INCORA era en predios agrarios. El tema de la adjudicación de bienes ejidos, por ejemplo, por parte de los alcaldes con base en la denominada ley Tocaima del año 59, ha sido muy limitada, muy restringida a casos muy particulares y solo aplicable en determinados municipios. En Tocaima, en Cali, Cartago o Palmira, creo que también está incluido, pero no en todos los municipios del país. Por ejemplo, para el caso de Soacha, no lo está haciendo el actual alcalde, a pesar de la existencia de varios baldíos urbanos. Bien. Entonces, luego agrego en el segundo punto de las conclusiones, demostrar para el respectivo inmueble título originario del Estado es común y frecuente así para predios agrarios y excepcionalmente para predios urbanos. Bueno. Y el tercer punto dice que preocupa el agregado jurisprudencial en que para desvirtuar la presunción de baldío con predios de naturaleza privada, conforme a las anteriores reglas, y además tiene que estar probada la calidad de titular de derecho de dominio, o sea, de propietario, haciendo más gravosa la prueba de la propiedad privada en predios urbanos. Básicamente, la siguiente filmina, por favor, Daniel. Entonces dice, como cuarta conclusión, que ante esta inequitativa e injusta carga probatoria para las propiedades urbanas, propongo, que es parte del sentido de esta reunión, una acción legislativa tendiente a la claridad, a establecer claridad y seguridad jurídica para predios urbanos. Y básicamente que se les dé la calidad de oponibles ante el Estado y no solo frente a un posible litigio del propietario vecino, etcétera, como se presenta con alguna frecuencia. Entonces, todo conlleva a que existen normas muy difíciles, oponibles al actual propietario de predios urbanos. ¿Por qué hablo de seguridad jurídica? Porque es que la inversión que a diario vemos en todo Colombia sobre la propiedad urbana en diferentes desarrollos urbanísticos es gigantesca. No solo desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la vivienda. Soacha en vivienda de interés social tiene en este momento, yo calculo más de 120.000 unidades o unas 140.000 unidades de vivienda recién construida ubicada en zona urbana. Entonces, con inversiones gigantescas, con proyectos como Ciudad Verde que son de destacar. Entonces, la invitación, producto de la anterior argumentación, es que estudiemos más a fondo el tema y se haga una propuesta legislativa independiente de las razones políticas o jurídicas que se estén manejando en el próximo gobierno. Muchas gracias, compañeros. Doctor Triana, muchísimas gracias por su presentación, por esta muy interesante conferencia. No son pocos los comentarios que hay y las preguntas que hacen los participantes, mencionando que hemos llegado a 200 asistentes en la conferencia. No sé si le parece bien, doctor Triana, que arranque a compartirle algunas de las preguntas que hacen los asistentes. Claro, claro que sí. Listo. También tomé nota de algunas observaciones. No sé si escribió un par de textos el doctor Luis Efrén Leighton Cruz. Voy a buscar acá. Un saludo para el doctor Leighton. ¿Por dónde está que no lo veo?
El doctor Leighton, Luis Efrén, dice, ¿por qué hablar de presunción de baldíos urbanos si desde la ley Tocaima y el mismo decreto 3313 del 65, estos bienes son de los municipios y conocen como ejidos municipales? Porque el artículo 123, o sea, no quise hacer referencia a ese tema, pero el artículo 123 de la ley 377 del 98, que es la que nosotros conocemos como la ley de planeación municipal o de los POT, de los planes de ordenamiento territorial, delegó y pasó, le quitó el carácter de bien ejido a los baldíos urbanos y se los pasó a la creación de unos bancos de tierras, igualmente denominados bancos inmobiliarios, que deben ser administrados por los municipios. O sea, a partir entonces de la vigencia de la ley 377, creo que es del 98, ya dejó de ser, obviamente que eran de propiedad de los municipios y entraron a formar parte del Banco de Tierras, conforme a ese artículo 123, pero no he conocido los proyectos que se hayan desarrollado en algunos municipios, en algunas ciudades, por ejemplo, cercanas a Bogotá, como bancos de tierra adelantados por los municipios o por dificultades administrativas o por falta de incluirlo en los planes de desarrollo de orden municipal, por ejemplo. Ya, doctor, menciona el doctor Juan Ordóñez que cuando no haya banco de tierras, este sigue siendo ejido. Sí, es una eventualidad, pero llamémoslo así, a nivel nacional ya se está hablando que son ejidos que, entre otras, manejan con mucha dificultad las oficinas de planeación municipal. Obtener, en el caso específico donde estoy laborando, una adjudicación de baldío, conforme me lo explican los usuarios, de casas muy antiguas, por ejemplo, por parte del municipio, es imposible. O sea, la posición de alcaldes que he conocido en el caso de Soacha, el caso de Ibagué, etcétera, es que no se están adjudicando y por época se han hecho con muchísima dificultad. Bien. Bueno, pregunta Nus, ¿quién es el dueño del Banco de Tierras? Pues ahí en línea con lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Quién es dueño del Banco de Tierras? Sí, en este momento no tengo precisión, pero creo que es el municipio el que los administra y quizás el que tiene la propiedad, correcto. Listo. Otra pregunta del doctor Jorge Alberto dice, cuando se habla de título originario del Estado, ¿la expresión Estado se debe entender en sentido estricto o se hace extensiva a los entes territoriales? Obvio que es muy importante esa pregunta y ese comentario en el sentido de que sí se debe tener en cuenta en una época que lo adjudicó, como dijimos, el Ministerio de Industria, en otra el Ministerio de Economía, que en sí es la materialización del Estado y obviamente en el caso de los ejidos, que sí ha habido adjudicaciones por los municipios, es un título válido originario del Estado, así sea su representación a nivel municipal. Inclusive en una época los gobernadores, por razones de centralismo, tenían la objeción, eso fue creo que hasta el año 45 estuvo vigente, por allá entre el año de 1928 y 1945, los gobernadores revisaban las posibles adjudicación de ejidos que hacían los alcaldes y las podían objetar y echar para atrás. Eso fue objeto de conflictos y de eso, de esa parte hubo muchos conflictos y muchas críticas al centralismo que desautorizaban a los alcaldes para la adjudicación de esos baldíos.
Bien. La doctora Ángela Alza pregunta, ¿está vigente esa presunción de propiedad privada de los bienes explotados? En mi opinión, sí sigue vigente la ley 200 del 36. Sigue vigente y hay controversia muy interesante. Me parece que puede ser tan interesante como fue la final de Tolima Nacional hace unos días en Ibagué, como la discusión que hay sobre la vigencia de la presunción de propiedad privada a partir de actos de posesión derivado de la reforma de la ley 200 de 1936. Hay controversia en este momento en nuestros tribunales y bien vale la pena seguirlo y es un debate interesante en este momento. Y sí Gracias. está vigente, en mi opinión. Yo soy partidario de que sí está vigente la presunción de propiedad privada a partir de la ley 200 del 36. Bueno, acá hay una pregunta también de la doctora Noemí Barrera, de la presidencia de UCONOR. Me gustaría, si está presente todavía la doctora Noemí, que ella formule la pregunta, porque es un caso concreto y no quisiera de pronto leerla mal. No sé si la doctora Noemí está presente y Daniel le pudiera habilitar el micrófono. Buenas noches. Doctora Noemí, buenas noches. Buenas noches. Doctor, muy interesante conferencia. Gracias. Muchísimas dudas y todos tenemos como interpretaciones de acuerdo a los casos concretos. Correcto. Hay una situación. La presunción es que si el predio nace como baldío, tiene que regirse por los lineamientos de los predios baldíos. Un predio que fue adjudicado en el año 73 por la autoridad de entonces a unos campesinos en 2 predios que la sumatoria daban 45 hectáreas y algunos metros. Posteriormente, estos campesinos, a consecuencia del conflicto, pues fueron desplazados y el INCODER en el 2006 adquirió el predio. Y ese predio que venía como baldío, estaba en el estado, sale, se adjudica como baldío y ahora siendo baldío regresa y lo compra el INCODER en el año 2006, posterior a la ley 160 del 94. En el 2006, estos 2 predios se engloban y dan un total de 45 hectáreas, 8,000 algo de metros. Luego, se le adjudica sin subdividir a 7 familias, a cada uno una 7ª parte, matriculada como unidad agrícola familiar a cada uno. Subsidiadas, con subsidio, ley 160 del 94. Y se les da la prohibición de los 12 años de no vender sin la autorización, so pena pues de la caducidad y el reintegro del subsidio. La pregunta es, ¿nació como baldío? Posterior fue adjudicado como UAF bajo subsidio integral. Vencen los 12 años. Una persona que no ha sido adjudicataria quiere comprar varias porcentajes de esos, pero al adquirir los porcentajes supera la unidad agrícola establecida por la resolución 041, porque se vuelan, es de 9 a 12 hectáreas en ese sector, porque sigue siendo baldío o dejó de ser baldío al comprar, al adquirirlo el INCODER y parcelarlo. Parcelarlo sin subdividir, ¿no? Bien. Sobre eso... Perdón, doctor, acaba de salir una sentencia ahorita en abril de la Corte donde habla de la acumulación. Claro, y sobre eso hay texto legal, ¿no? Entonces, sí. Veamos lo siguiente. En primer lugar, ese baldío salió legalmente de la propiedad del Estado
a partir de la adjudicación de 1973 a que usted ha hecho referencia, ¿correcto? Ya registrado en el 76. Y registrado en el año 76, ya se hizo el título y el modo, entonces tenemos un propietario, alguien con propiedad privada con título originario del Estado. Bien, por razones de desarrollo o familiar o social o lo que sea en la región, hubo desplazamiento, es lo que le entiendo. Y Sí. entra en el año 2006 el INCODER a hacer una facultad que tiene, que es la de recobrar la propiedad de ese predio de propiedad privada, volverlo nuevamente a propiedad de la nación, a propiedad del Estado. Es una posibilidad de recobro y habría que mirar la legalidad de la resolución del acto administrativo por medio de se llegó a hacer. Bien, digamos que fue o fue por compra, entonces hasta ahí está bien, pero lo que sí me parece, y no conocí antecedentes, es que se adjudica ya unidades agrícolas, o sea, predios baldíos se adjudican en común, en comunidad y más en comunidad familiar. Sí. Eso sí me parece un atentado contra toda la reforma agraria que hemos tenido tratando de hacer en Colombia. Porque sí, a una familia, o sea, todo se adjudica en cabeza de los sujetos de reforma agraria, de los campesinos de los que debe adjudicar, pero no conocía el antecedente de que se pueda hacer, eventualmente es posible hacerlo, pero no veo que estemos cumpliendo una función social o cumpliendo los fines de la reforma agraria, adjudicándole a 7 familias. O sea, lo que adjudicó INCODER o la Agencia Nacional de Tierra fue, sí, ya fue INCODER, fue ya un conflicto. Yo no estoy seguro de la convivencia de 7 familias en ese predio. Siga, doctora. No se oye. Volumen. Volumen, doctora. No lo escuchamos. El INCODER Sí. adjudica en común y pro indiviso a la cabeza de la familia, pues para la explotación porque los adjudica como unidades agrícolas familiares. No Correcto. hace la subdivisión y ellos quedan en común y pro indiviso. Al parecer les dio posesión sobre ciertas porciones de terreno, pero no están subdivididas. Ellos son 7 parcelas y al hacer la división en 7, pues todos quedan solamente con 6.5 hectáreas y la UAF en la región son de 9 a 12. Y un particular pues quiere comprar varias de esas porciones, pero al comprarlas y viendo la tradición nace de baldío, supera las 12 hectáreas que son las permitidas de adquisición de baldíos. Claro. Entonces ahí está la dificultad porque desafortunadamente los usuarios pues consideran que es un predio de libre venta y de libre adquisición que no tienen régimen especial ni nada. En una época las adjudicaciones se hacían condicionadas a un derecho preferencial de compra por parte del INCORA o por parte del INCODER. Eso estaba en todas las resoluciones con que se adjudicaban baldíos. Era una limitante. En otra época se estableció como limitante la subdivisión a partir del cumplimiento del tiempo o del cumplimiento de ciertos requisitos o de la autorización por parte del INCODER. Y fíjese, mi estimada doctora Noemí, que aquí surgen casos tan interesantes como los que he conocido en Soacha, que se adjudicaron como rurales y por razones del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, hoy son urbanos. Ser urbanos tienen norma para construir hasta 5 pisos, hasta 10 pisos, hasta lo que sea, pero partimos de baldíos que se refieren a una actividad agropecuaria y segundo, con limitaciones para vender y para subdividir. Entonces, eso hace un poco más complejo el tema y yo te voy a dar una respuesta formal que dan en los tribunales, que dan nuestros jueces. Hay que ejercer
los medios legales de impugnación de los actos administrativos, que veo que sí cabe. Quieto. Entonces, demandar o las nulidades, o sea, esto es una respuesta formal, ya te di la respuesta social desde otro punto de vista, pero sí veo que hay elementos para demandar. El acto administrativo. Los actos de adjudicación última me parecen un desastre. Habría que estudiar eso y es posible y puede proceder a través de la vía contenciosa. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, Interesante su exposición y ojalá que sigamos en esto de los baldíos porque son muchísimas las situaciones de dificultad y muchas veces que interpretamos mal los alcances de la ley. Por ejemplo, la unidad de tierra, la Agencia Nacional de Tierras en la resolución o circular del 2018, precisamente acá en la zona donde yo estoy, hay muchos bienes que son rurales, pero que eran baldíos y ahora están en expansión o se han convertido en urbanos. Y pues en esos casos, según el concepto de la agencia, ellos pierden toda competencia y ya por haber perdido ellos la competencia, tiene que ir directamente a planeación y curadurías. Tuvimos muy en cuenta, doctora Noemí, su solicitud en uno de los chats donde decía que deberíamos hacer un tema de baldíos. Doctora Adriana, agradecidísima porque acá es el pan de cada día y acá en Santander ustedes saben que tenemos parte del Magdalena Medio y pues eso es lo que nos llega. Sí, Claro. sí, sí. Usted nos Muchísimas escribió en gracias. una oportunidad y tuvimos muy en cuenta eso. Sí, les agradezco enormemente, doctora Adriana, y ojalá que podamos seguir siendo parte de estos grandes eventos que son los que nos alimentan jurídicamente, socialmente y pues, estrechar los vínculos de amistad. Muchas gracias. Claro que sí. Sí. Tuvimos Doctor muy en Alan. cuenta, hace poco nos compartió la doctora Noemí una sentencia en uno de los grupos de WhatsApp. Sí, señor. De ahí Precisamente, surgió también. sí, precisamente la circular de la Agencia Nacional dice que si los baldíos son adjudicados antes del 94, que no estaban todavía establecidas las UAP de la 041 y la 098, pues si se adquirían no había acumulación. Pero esta sentencia, al parecer, cambió la interpretación que le da la agencia y declaró la nulidad de algunas adquisiciones por superar los topes de las unidades agrícolas familiares para las zonas o regiones donde estaban ubicados. Entonces ahí quedamos ahora otra vez como en la balsa que va y viene. No sé, doctor Alan, ¿alguna otra? El doctor Guillermo iba a hablar. Sí, quiero resaltar a partir de los diferentes puntos que hablamos y que vamos a seguir conversando, es que es un tema de interés notarial en la medida que tiene que ver con la propiedad, en la medida en que la buena fe que ustedes aplican a diario tiene relación también con el valor probatorio, tanto del certificado de tradición como del título, de los títulos que tienen a vista para efectos inclusive de autorizar o no negocios, de autorizar o no servidumbres, de autorizar o no usos o comodatos, etcétera. Entonces, esto también tiene relación directa y esto enriquece la gestión notarial a cargo de usted, doctora Adriana. Así es, doctor Guillermo, ha sido una charla muy, muy interesante. No sé, doctor Alan, si hay otras preguntas. Sí, hay más preguntas y a mí me gustaría, doctora Adriana, porque son casos y, mejor dicho, como en el caso de la doctora Noemí, siquiera la hizo ella, porque es que tienen tantas particularidades que al leerlo probablemente falle uno en explicarlo bien. En este caso, yo quisiera, si es posible, darle la palabra y sabiendo que no es lo habitual en este tipo de escenario, pero por el tema tan puntual, yo quisiera, si el doctor Mauricio Villalobos quisiera compartirnos la inquietud que tiene
y luego el doctor Juan Ordóñez, que ya presentamos alguna inquietud que él presentó, pero que él pueda exponer. También es del norte de Santander y esto nos invita además, doctor Triana, a darle las gracias por aventurarse en un tema en el que efectivamente hay todavía muchos vacíos. Entonces, reitero, no sé si está el doctor Mauricio Villalobos para hacer la pregunta. Sí, buenas noches. Gracias, doctor Mauricio. Doctor Triana, buenas noches y colegas, buenas noches. El caso que estaba planteando es de un baldío muy cerca al Parque Tayrona, como a media hora del Parque Tayrona, y en el certificado de tradición tiene dos limitaciones. Una, que es una afectación por causa de categorías ambientales, y la segunda, un procedimiento de revocatoria directa a la adjudicación del baldío. Ese baldío fue adjudicado en 1987 y tenía unos antecedentes de 1961. Bueno, se pidió un concepto, el usuario pidió el concepto a la Agencia Nacional de Tierras para la venta, y le dijeron que la afectación del tema ambiental no lo sacaba del comercio, que podía vender, pero el comprador está preocupado por la revocatoria directa del INCODER, que fue en el año 2013. Y entonces dice que si ese procedimiento no tiene fin, o qué puede hacer él para cancelar esa revocatoria, porque ya lleva 9 años. Entonces es esa incertidumbre. Doctor Mauricio, muy interesante su pregunta porque toca otro aspecto del eje central de esta charla. ¿En qué sentido? En primer lugar, es cierto y es aplicable, por ejemplo, en la declaratoria de categorías ambientales derivadas, por ejemplo, en el caso de Soacha, de la conservación de la reserva hídrica para el río Bogotá. El río Bogotá prácticamente ya en la parte de abajo, en la parte baja, o antes de empezar la parte baja, el Salto de Tequendama, se está adelantando por parte del Ministerio de Ambiente la protección. Entonces, cuando hay inscripción de protección por razones o declaratoria de razones ambientales, es correcto, no saca el bien del comercio. Es negociable, pero sí tiene una gran limitación frente al uso de dicho inmueble. O sea, ya no te van a dar licencia para construir, ya no vas a poder tener ni vacas, ni ganado, ni no sé qué por las razones ambientales. Eso en este momento hay una gestión dura de la división de bosques del Ministerio de Ambiente. Y la otra parte de la pregunta es en cuanto a la revocatoria directa por la existencia de títulos a 1961, ¿te entendí, doctor Mauricio? ¿Qué quiere decir eso? Que ese predio ya está sometido más que a una revocatoria, a un trámite, a un procedimiento, en mi opinión, que es de naturaleza jurídica a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, que es el de la clarificación de la propiedad, para determinar si es baldío y fue válida y correcta la adjudicación, o si es un predio de propiedad privada, porque, por ejemplo, tiene antecedentes anteriores al 5 de junio de 1974, como lo acabamos de mostrar en la presentación, y por tanto se presume de propiedad privada y no hay un exceso, una extralimitación de funciones por parte del INCODER o de la Agencia Nacional de Tierras en haber adjudicado como baldío un predio que se supone de propiedad privada, todo, o por falta de estudio, de diligencia, o por una cosa muy grave que está sucediendo y que está reconocido en las dos sentencias del doctor Jorge Iván Palacio, y que se ha ratificado en posteriores fallos de juzgados, etcétera, que es la falta de un inventario de baldíos por parte de la Agencia Nacional de Tierra. Así como la función registral tiene sus deficiencias en el tema del antiguo sistema, por ejemplo, en el tema que era la aplicación del título 43 del Código Civil, que permitía inscribir cualquier acto otorgado por un notario,
lo que sea, mejoras, declaraciones de construcción, bueno, todo tipo de cosas se inscribían. Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras en este momento tiene unas metas y tiene los ojos, todo el país o las autoridades judiciales tienen los ojos en que tienen que tener el inventario de baldíos y eso no está sucediendo y eso es una falla del servicio. Entonces, desde ese punto de vista hay que entrar jurídicamente a trabajar la clarificación de tierras desde el punto de vista de los dos interesados, los adjudicatarios como baldío o los que alegan propiedad privada. Un proceso interesante, mi estimado doctor Mauricio. Gracias, doctor Guillermo. Voy a leer una pregunta de David Beltrán Coronel y si está presente el doctor Juan Ordóñez, se prepara para hacer la pregunta que él tiene. Dice David Beltrán, agradezco si es posible atender frente a la adquisición de un baldío por parte de un extranjero, específicamente un bien que está en el Amazonas y que fue baldío adjudicado a una persona natural. ¿Es posible este procedimiento, doctor Triana? Hay limitación, en este momento no recuerdo por qué, si era la constitución anterior, es la de 1886 o norma reglamentaria, en el sentido de que no se puede tener propiedades ni adjudicadas ni no adjudicadas por parte de ningún extranjero sobre los límites territoriales. Eso es una norma muy conocida tanto en norte de Santander o en Arauca, supongo, e igualmente en el Amazonas. Eso es por razones de seguridad nacional, de existencia de la nacionalidad, etcétera. Lo que no conozco es prohibición expresa frente a extranjeros en la adjudicación de baldíos. Le confieso, no sé, no tengo respuesta para este caso en particular, mi estimado doctor. El doctor Edwin Beltrán dice que el artículo 5º, esa es la prohibición expresa del decreto 1415 del 1940. Ah, ya, sí, esa norma realmente no la conozco y creo que es un aporte para el tema de los extranjeros que están llegando inicialmente en actividad turística en gran cantidad a Colombia, cosa que nos satisface. Y para aplicarla en efectos de la propiedad. Es un tema también directamente relacionado con los notarios, ¿no? Claro que sí. Recuerda que esa prohibición para los extranjeros es que ellos no pueden adquirir propiedades en zonas limítrofes del país, ni Correcto. en zonas costeras, si no habían salido previamente del dominio de la nación antes de 1941. Y ese es un tema en el que fallan muchísimo los notarios y los registradores al no verificar desde qué momento efectivamente salió del dominio de la nación el predio donde, por ejemplo, se está levantando el edificio. Sabemos todos que, por ejemplo, en Cartagena, en Santa Marta, a los precios que venden los apartamentos, no los puede comprar sino el que gana en dólares, es decir, un extranjero. Pero no se ha hecho por parte de las oficinas de registro ni por parte de los notarios el estudio juicioso para poder establecer en qué momento salió efectivamente el bien del dominio de la nación. Y para eso, pues el doctor Guillermo nos decía ahorita, es necesario que la oficina de registro, que a la oficina de registro se le pida ese certificado especial, ese certificado de tradición especial ampliado, no a 10 años, no a 20 como se acostumbraba cuando teníamos la prescripción adquisitiva de dominio en 20 años, sino remontarse a la historia jurídica del inmueble, por lo menos hasta antes de 1941, cuando un extranjero, persona natural o jurídica, pretenda adquirir inmuebles, repito, en las zonas costeras, toda la costa atlántica y pacífica, y en los territorios, en los municipios limítrofes con otras naciones. Concretamente, el Chocó en el límite que tiene con Panamá y toda la frontera con Venezuela, con Ecuador y con el Perú, porque ahí está en juego la soberanía nacional. Ustedes se imaginan nuestro vecino maduro o podrido, ¿cómo será? Bueno, nuestro vecino dedicado a comprar finquitas en toda la frontera, en las zonas fronterizas con Venezuela. Después convocan a un
¿Cuál será la expresión, doctor Guillermo? ¿Un A la plebiscito? primera línea, a la primera línea. No, no, pero llaman a un plebiscito o ¿cuál será el nombre que de constitucional en este momento estoy brutico? Donde le pidan a los habitantes de la zona que Claro. se pronuncien a través del voto si quieren que ese territorio sea colombiano o sea venezolano. Entonces, esa es la razón. La soberanía nacional exige que se verifique que todos los predios ubicados en zonas limítrofes o costeras que no hayan salido del dominio de la nación antes de 1941, no hay posibilidad de que se le enajenen válidamente a extranjeros. Cuando un extranjero pretende adquirir un predio ubicado en esas zonas limítrofes o en zona costera, es necesario primero que se verifique si el predio salió o no del dominio de la nación antes de aquella fecha. Doctor Vargas, es tan interesante su planteamiento para el caso de las islas de San Andrés y Providencia, que recientemente, a raíz de un desarrollo turístico, se presentó ese tema frente a un hotel, que fue en parte fue un escándalo nacional que hubo, y había un tema de sociedades extranjeras en la adquisición de ese predio en la isla de San Andrés, creo. Entonces, yo no recordaba esa parte y me parece que viene al caso, y confieso que aprendí algo más hoy. Y acordate que todo el territorio costero, limítrofe con otras naciones y todo el territorio insular se presume baldío. Correcto. Y esa presunción le corresponde desvirtuarla al particular que Claro. pretenda efectivamente demostrar que ese predio o que esos predios en particular salieron del dominio de la nación antes de 1941. O sea, que el lío con eso es que nosotros que estamos aquí bien adentro, donde no somos insulares ni zona limítrofe, aquí en Bogotá desconocemos muchas veces esas disposiciones. Sí. Y no se nos olvide que el artículo 6 del Estatuto Notarial nos prohíbe autorizar escrituras que contengan actos que puedan estar viciados de nulidad absoluta. Y hay nulidad absoluta, entre otras causas, por objeto ilícito. Objeto ilícito, hay objeto ilícito en todo acto prohibido por la ley. Entonces nos toca estar muy, muy atentos con ese tema, porque ahí no basta con que le advirtamos al interesado, el interesado insiste, y dejar constancia de que se les advirtió que ellos insistieron y en consecuencia procedemos a autorizar la escritura. Ahí no nos salvamos. Ahí no nos podemos lavar las manos como Pilatos. Siempre que estamos frente a una eventual causal de nulidad absoluta, nuestra obligación como notarios en ejercicio del control de legalidad impuesto por los artículos 6 y 21 del Estatuto es negarnos a autorizar la escritura. En los demás casos, cuando no estamos frente a nulidades absolutas, es decir, cuando no hay una incapacidad absoluta, un objeto ilícito, una causa ilícita o una causal expresamente señalada por la ley como nulidad, como causal de nulidad absoluta, en todos los demás casos el notario advierte, los interesados insisten y el notario deja constancia de ello y procede a autorizar la escritura. Importante, doctor Triana, lo que siempre se discute, hasta dónde llega el control de legalidad del registrador para, en un caso de estos, entrar a devolver sin registrar la escritura. Yo personalmente considero, cuando estamos frente a causales de nulidad, si al notario se le pasó por alto, el registrador es competente y tiene la facultad dentro de su control de legalidad, no porque vaya a usurpar la esfera de acción del notario, sino porque es que el registrador también tiene un control, uno sobre el documento, pero otro también sobre el acto contrato. ¿Usted qué opina de eso, doctor Guillermo? Usted que ha estado en los dos escenarios y que además durante muchísimo tiempo fue abogado litigante, que una cosa es estar detrás de alguna de las dos barandas o barreras y otra cosa es estar en el pavimento, en el ruedo. Quiero resaltar lo siguiente, doctor Juan Carlos, muy interesante la referencia desde el punto de vista de la responsabilidad del notario, que igualmente la veo del registrador, porque la ley 1579 establece como uno de los principios básicos que tiene que tener en cuenta el registrador es el principio de la legalidad. Entonces, con base en ese principio y con base en varios fallos que he conocido de la Corte Constitucional sobre temas registrales, le exige
y responsabiliza al registrador si inscribe actos con violación del principio de legalidad. Entonces, no solo es un criterio, sino que es un deber, y sobre eso hay claridad ya dentro del ejercicio registral hacerlo. Es el ejemplo de que vía tutela se le pone al registrador la inscripción de ciertos actos que tienen algún tema legal. Por ejemplo, la división, la subdivisión, violando el POT, así sean normas municipales, en el caso de sucesiones, por ejemplo, las adjudicaciones que se hacen de parcelas derivadas de una sucesión. Entonces, el registrador la niega varias veces y ya después un juez la impone vía tutela. Entonces, quiero hacer referencia a esto, a que todas estas dudas que hemos visto hoy igualmente no solo aplican a notarios, a registradores, sino igualmente a los jueces, tanto civiles, a los jueces que son o no de temas de tierra, como a los que están manejando tutela, que es donde finalmente que es la cuarta instancia para decidir una serie de controversias que vivimos todos los días. Perfecto. Oiga, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Qué intervención tan importante y las aclaraciones también del doctor Triana. ¿Mejoraste Buenísimo. el Aquí examen, aprendemos cierto? todos los días, aprendemos de todo, todos los días. Alan recordó el examen. Sí, sí. No crea, es que lo que decías, uno acá en el interior, acá en Bogotá, pues a mí no me ha llegado todavía el primer caso de esos, entonces, pero refresca uno la memoria. Muchísimas gracias. Bueno. Y ya vamos terminando. Yo simplemente, no sé si el doctor Juan Ordóñez está para que formule su pregunta y damos por concluida entonces la conferencia, la reunión de hoy. Doctor Juan Ordóñez. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo pues con la alcaldía de Villacaro Norte de Santander en apoyo jurídico en legalización de predios. Bien. Y quisiera tocar un tema que es el tema de ejidos municipales. En el caso particular, pues yo trabajo con un municipio de esta categoría. Estamos trabajando en el esquema de ordenamiento territorial por ahora para mirar a ver si podemos iniciar con las adjudicaciones de estos bienes ejidos. Por lo general acá en Villacaro nosotros tenemos un problema que esos bienes ejidos están ubicados sobre las periferias del municipio, del área urbana. Ahora bien, como yo bien mencionaba anteriormente, si bien es cierto, la ley 41 y la ley 64 del año de 1966, en su artículo segundo y en su artículo primero, me establece que la administración y la disposición de estos bienes va a estar sobre el Consejo Municipal o en cabeza del Consejo Municipal. Pero yo acá en Villacaro no tengo ningún estatuto o no existe un banco de tierras por el cual esta categoría o este bien me haya mutado a un bien fiscal titulable, que eso vendría siendo lo que creo que hace el Banco de Tierras. Entonces, a su vez, mediante mediante una instrucción administrativa que sacó la Superintendencia de Notariado y Registro, que es la número 11 del 24 de mayo del 2017, esta me establece me habla sobre las carencias registrales. Y a su vez, en el artículo 123 de la ley 388 del 97, esta me habla que todos los terrenos baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, pasarán a ser propiedad del municipio o del distrito correspondiente. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta que yo tengo unos acuerdos del Consejo del año 90 y 91 que me identifica algunos bienes ejidos municipales, pero que en estos nunca me determinaron el área del bien o nunca me determinaron el área ni la extensión, ni cuántas viviendas habían ubicadas sobre estos terrenos, teniendo en cuenta que yo no tengo un banco de tierras o que no existe el banco de tierras, yo podría, mediante la ley 388 y las
solicitud que ya hice a la URID de Ocaña, que es nuestra jurisdicción, mediante la instrucción administrativa, que después de que ellos me den la carencia registral podría afectarlo y volverlo un bien baldío para que éste me quede en propiedad del municipio y así poder quitar la administración al Consejo Municipal para iniciar con las adjudicaciones, o por el contrario no lo puedo hacer. O sea, mi pregunta es, ¿puedo volverlo baldío siendo este ejido? Porque es que yo... Siga, Juan, sigue. Es que acá en Villacaro no existe normatividad sobre los ejidos. O sea, tengo unos acuerdos, pero estos acuerdos no me dicen nada. O sea, me dicen los barrios La Laguna, La Plazuela son terrenos ejidos, pero nunca me determinaron área ni nada. Entonces yo ahorita estoy en la tarea de individualizar todos estos predios, pero igualmente el Consejo no ha querido adelantar y pues yo sé que la administración está con eso, pero pues si me voy a la ley de 388 en su artículo 123, pues no sé si podría volverlo baldío y pasarnos la administración al municipio directamente sin que el Consejo Municipal la tenga. Gracias. Juan, voy a tomar la palabra para hacer una referencia rápida a los varios puntos planteados por Juan. Uno, hay competencia de los consejos municipales para determinar la disposición y administración de bienes baldíos municipales. No recuerdo, es un un numeral de un artículo de la Constitución sobre funciones municipales. O sea, eso tiene que tener aprobación del Consejo. Segundo, acuérdese que después del año 2001, en todas partes y probablemente allá en tu municipio, está rigiendo un POT, un Plan de Ordenamiento Territorial, sobre el cual sí amerita nuevo pronunciamiento del Consejo Municipal y no atenerse a razones de una aprobación del año 90-91 y como tú lo describes en forma muy genérica. Tercero, en mi opinión, sea banco de tierras, sea banco inmobiliario, no tengo mucha precisión, pero estoy casi seguro que sí está en cabeza de las autoridades municipales, entre otras por la razón que tú referías de apropiación, o mejor, de propiedad del municipio, de esos terrenos. En mi opinión, sí se puede entrar a ver la gestión con aprobación del Consejo para adjudicar como baldíos con ciertas limitantes. Hay unas limitantes de área, de entorno, de requisitos familiares, etcétera, y sociales para ello. Pero sí se puede estudiar y pensar en implementar eso como un programa de gobierno. Bien. Vale, muchísimas gracias. No, bueno. Bueno, Doctor Alan, el doctor Rafael Mesa, notario de San Andrés, ha hecho varias anotacioncitas. ¿Será que le concedemos el uso de la palabra un momentico para que el doctor Triana le resuelva Claro las que sí, inquietudes? claro que sí, un gusto, por favor. Doctor Rafael, enciende por favor tu micrófono. Escúchame entonces un momentico, voy a poner en altavoz al doctor Rafa que me está hablando aquí por el celular y así hacemos la... Doctor Rafa, te escuchamos. Sí, señor. Buenas tardes a todos. Bueno. Más que ilustrarme e ilustrarse, porque todos los días es pan de cada momento en nuestra región, yo quiero que analicemos la ley primera del 72 aplicable a San Andrés y Providencia, islas, en cuanto a los bienes ubicados en esta región insular y en cuanto al decreto 255 del 73, por el cual se desarrollan los artículos 26 y 36 de la ley primera del 72, que dice:
Los notarios del país y los cónsules en el extranjero no podrán autorizar escritura mediante las cuales se traspasa el dominio de inmuebles ubicados en el archipiélago de San Andrés y Providencia a favor de personas naturales que no sean colombianas de nacimiento o de jurídicas extranjeras, sino cuando en el mismo instrumento se protocolice la prueba de que el inmueble que se traspasa salió del patrimonio nacional antes de la vigencia del decreto 1415 de 1940. Precisión 1. Esto hace de que la presunción de baldío de las islas, cayos, islotes en San Andrés se ha discutido a través de la Agencia Nacional de Tierras y del INCODER que si hay o no baldíos. En San Andrés no hay baldíos. Hay una sentencia del Consejo de Estado que ha dicho siempre, y ni siquiera el INCODER, que expidió 2 resoluciones que fueron declaradas nulas, hicieron que se predicara la no existencia de baldío en San Andrés, bajo 3 presupuestos. Primero, que es una comunidad organizada. Segundo, que la propiedad privada ha sido reconocida en nuestra legislación colombiana. Y tercero, que aquí se ha permitido por el Estado adelantar procesos de pertenencia. Quiero que tengamos presente, eso sí, esos parámetros. ¿Qué se hace por lo menos en la Notaría de San Andrés? Se aporta el certificado de tradición y libertad. Y la sentencia de pertenencia tiene que decir expresamente que salió del patrimonio nacional antes de 1940. Si la sentencia no dice esa expresión textual, no se puede adquirir por parte de personas de nacionalidad extranjera un bien en San Andrés, dice. Esa quería ser la precisión pertinente. ¿Qué opinan ustedes? Gracias, doctor Rafa. Doctor Guillermo. Gracias. Mira, obviamente la isla de San Andrés, por sus temas de ancestros, sus temas culturales y su importancia geográfica y militar para nosotros, ha tenido legislación especial. Recuerdo que me parece que fue la eventualidad del incendio que hubo, no sé si fue en registro en notarías, generó también un cambio de legislación a favor del nativo. Es la información que tengo. De todas maneras, esta discusión hay que partirla de las limitaciones que ha dado el Código Fiscal Nacional y el Código Civil en cuanto a islas y en cuanto a la presunción de que las islas son de propiedad de la nación colombiana, y más porque se asimilan también a temas de frontera. Entonces, yo creo, independiente del conocimiento o de la práctica judicial de procesos de pertenencia dentro de la isla, con predios que se han debido demostrar con antelación que usted dice propiedad privada, eso está bien, y es desvirtuando de todas maneras la calidad desvirtuando la presunción de bien baldío, necesariamente. Esa misma situación la conocí de cerca, por ejemplo, en la isla Barú, en Cartagena, en donde por una discusión larga también se presume
o mejor, sí se vuelven prescriptibles y no necesariamente se aplica la presunción de bien baldío. En el caso de Barú, es una isla, pero es una isla por formación artificial, no natural como es San Andrés. San Andrés es una isla de siempre rodeada por agua, mientras que Barú tenía una parte peninsular y era una península, y al trazar el canal del dique se volvió isla. Entonces, ese cambio artificial tendría que llevar a la presunción de que es un baldío, inclusive de la calidad de los reservados, no baldío adjudicable. Habría que entrar a mirar un poco más, ya no recuerdo, en una época conocí de cerca la legislación de San Andrés sobre ese tema de tierras y de adjudicaciones, pero me alegra mucho que sí se esté permitiendo la prescripción y la adjudicación, y mejor, la prescripción de terrenos de diferentes características en la isla. Pues ahí queda planteado, doctor, yo creo que otro tema muy interesante para una nueva conferencia. Correcto. Yo quisiera que veo a la doctora Irma Sus darle un saludo muy especial, que nos esté acompañando en esta conferencia. Un saludo y un abrazo muy fuerte para ti, doctora Irma. Doctora Adriana. Bueno, Para cerrar. muchísimas gracias al doctor Guillermo. Un saludo también para la doctora Irma, que vi que estaba con nosotros. Doctor Juan Carlos, que nos dio otra vez una clase. El doctor Guillermo, semejante conferencia tan importante. Gracias a todos. Tuvimos 200 personas en nuestra charla. Es un grupo que nos motiva siempre para continuar dictando estas conferencias, porque vemos que la asistencia nos demuestra claramente el interés que el notariado tiene en estas capacitaciones. Muchísimas gracias, Alan. Bueno, y gracias a todos por haber estado con nosotros. Les recuerdo 2 temas. Dentro de 8 días tenemos en este espacio un formato de panel para hablar de los temas de responsabilidad, derecho sancionatorio de los notarios. Entonces los esperamos dentro de 8 días. Y segundo, tenemos la próxima semana o esta semana ya queda cargada, montada esta conferencia en el canal de YouTube de Unovoc. Un saludo muy especial al doctor Juan Carlos, la doctora Irma Sus, levantando la mano. Doctor Alan, ¿usted es el que me tiene un mensaje que no me ha entregado? ¿Sí? Sí, señora. Lo estoy esperando. Bueno, ¿por qué tan demorado? El cartero se perdió. 72. Doctor Guillermo, doctora Irma, todos muchísimas gracias, que descansen, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Que estén bien.